Gloria a Jesús. Es una bendición para mí compartir con ustedes, amados. Estamos hablando de un tema importantísimo sobre cómo dejar de ser un pecador. El creyente usualmente evangeliza a las almas perdidas y les dice: mire, Dios va a castigar a los pecadores. Está el lago de fuego donde Él va a lanzar a todos aquellos que pecan, a los que hacen mentira. Y de un pronto a otro esa persona se vuelve y le dice: ¿y acaso usted no es un pecador? Y el creyente se queda así como pensativo. Bueno, sí, yo soy un pecador, pero yo me arrepentí. Y siempre queda ese signo de pregunta. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a la mujer adúltera: yo no te condeno, ni yo te condeno, yo te perdono. Vete y no peques más. Entonces el creyente está bajo dos líneas donde dice: bueno, Él me perdonó, pero Él me dijo: vete y no peques más. Y entonces cuando Él venga, no estoy seguro qué irá a hacer Él conmigo, porque Él me dijo: vete y no peques más. Y aunque yo he tratado y he hecho mi mejor esfuerzo, a veces como que no he podido muy cumplir al 100% ese vete y no peques más. Entonces estamos precisamente bajo este tema de cómo dejar de ser un pecador. Juan dice que aquel que peca infringe la ley, y que aquel que permanece en Jesús no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Usted puede ir a los videos anteriores y tener una explicación un poco más clara sobre estos pasajes que estoy mencionando en este momento. Entonces, si usted peca, usted no permanece, o no ha permanecido, o no está permaneciendo en Cristo Jesús. Porque todo aquel que permanece en Él no peca. Y esta verdad se aplica a todo creyente sin importar los años, los ayunos, las buenas obras, los sacrificios, las ofrendas, los diezmos que usted pueda hacer día a día o semana a semana. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Hemos estado leyendo sobre Romanos capítulo 6 y capítulo 7. Y hemos encontrado verdades muy importantes, las cuales se han ido explicando paso a paso. En estas verdades hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Bautizar significa introducir. Hemos sido introducidos o hechos parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero no vamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo, en el sacrificio que dice la palabra. Ahora, en los fines de los tiempos, se ha presentado una vez y para siempre por el sacrificio en la cruz, en su sangre. Eso dice Hebreos, que el sacrificio de Cristo fue ejecutado, fue llevado a tiempo, llevado en la consumación o en los fines de los tiempos. En ese sacrificio eterno de Jesús, el cual trasciende el tiempo y el espacio. La palabra dice que usted fue bautizado y fue introducido, hecho parte del cuerpo de Jesús, de tal modo que, según la Biblia, usted fue sepultado, usted fue crucificado, fue sepultado y fue resucitado con Cristo Jesús. Y cuando Jesús recibió vida eterna, usted estaba recibiendo vida con Cristo Jesús. Usted no va a recibir la vida eterna, usted la recibió con Cristo Jesús cuando usted salió de su sepultura con Él. Alabado sea Jesús. De modo que esta verdad es muy importante, porque
quien ha sido sepultado, ha sido perdonado del pecado. Quien ha sido perdonado del pecado, ha sido justificado. Ha entrado bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo y ha salido del viejo régimen de la letra. Quien todavía no ha crucificado su vida con Cristo Jesús, no ha sepultado su vida, no ha muerto al pecado una vez y para siempre, como dice Romanos 6. Quien está todavía bajo la ley y está en pecado, como habla Romanos 7, porque no ha sido sepultado y resucitado con Jesús a una vida nueva, ese está en la carne. El que está perdido y no conoce a Dios, ese está en los muertos. Ese tiene que ser despertado para que se levante entre los muertos y que Cristo le alumbre. Pero quienes han sido vivificados en su espíritu, esos creyentes tienen dos opciones: o estar en la carne o estar en el espíritu. El que está en la carne es el creyente que trata de agradar a Dios, que lucha por agradar a Dios. El que está en el espíritu no trata, no lucha, sencillamente agrada a Dios. El que está en el espíritu lleva fruto para Dios, porque dice que éste ya considera su cuerpo como un instrumento de justicia y no como instrumento de iniquidad. Ya el pecado no reina. La mentalidad del creyente es: fui sepultado, ahora sirvo a Dios, ahora doy a Dios, ahora doy fruto para Dios. Pero quien está en la carne cuenta las obras: hice una buena, pero hice dos malas. Y entonces esa persona no es libre, el pecado sigue reinando en su mente. Alabado sea Jesús. Entonces seguimos acá, Romanos capítulo 7, verso 5, para ir a lo que estábamos hablando un poquitito, volver ahí. Dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Por qué? Porque estábamos en la carne. Pero ahora estamos libres de la ley. Al estar libres de la ley, ya no quebrantamos la ley. ¿Y por qué estamos libres de la ley? Bueno, precisamente porque hemos visto que hemos muerto con Jesús y fuimos liberados de la ley. Mientras estábamos vivos, la ley regía nuestras vidas. Y el mandamiento, la carne tomaba ocasión del mandamiento y nos engañaba y nos dominaba. Pero al estar ya nosotros libres de esta ley, porque hemos sido muertos y sepultados y crucificados con Cristo Jesús y hemos resucitado, ya no estamos bajo el régimen de la letra. Es lo que sigue diciendo acá, Romanos capítulo 7, verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué es un régimen? Porque dijimos, aquí se incorporan dos elementos bastante interesantes. Se nos habla del régimen nuevo del Espíritu, y se nos habla del régimen viejo o antiguo de la letra. Uno podríamos asociarlo con el sistema del culto antiguo, el cual dice Hebreos no podía ser perfectos a los que se acercaban a Dios. No podía limpiar su conciencia permanentemente, porque ellos tenían una conciencia de pecado, y dice: quienes practicaban ese culto, si tenían que recordar continuamente su pecado, pero si no hubiese sido de ese modo, dice, ellos no tendrían más conciencia del pecado. Por eso es que el nuevo pacto y el régimen nuevo del Espíritu nos limpia de pecado, no por un día ni por una semana. Limpia nuestra conciencia y hace nuestros espíritus perfectos para Dios, y nos circuncida y separa la carne pecaminosa, la destruye, la sepulta con Cristo Jesús, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero decíamos, régimen significa, escuche, régimen significa conjunto de normas o reglas que controlan o que gobiernan. Cuando se habla del régimen viejo de la letra, se nos habla de un conjunto de normas o reglas que controlan, regulan o gobiernan su vida. Su vida es gobernada por una de dos regímenes: o por el viejo de la letra y el antiguo pacto de las obras y de la carne, o el régimen nuevo del Espíritu. Romanos 8.1
Tenga esto presente. Dice de la siguiente manera: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién está en Cristo Jesús? Recuerde que Juan dijo: el que permanece en él no peca. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, el que permanece en él, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Quién es el que anda conforme a la carne? Los cristianos carnales, aquellos de los cuales hablan 1 Corintios, que no se les podía hablar de temas espirituales porque no eran capaces. Ellos eran carnales, no habían crucificado, no habían sepultado, no habían muerto, o si habían muerto, no querían dejar ese muerto enterrado, lo seguían cargando en sus espaldas, seguían arrastrando con el pecado porque seguían metidos en la ley y en las obras, y entonces el pecado seguía reinando en sus vidas. Hasta que no sepultasen su cuerpo, el pecado perdería su poder sobre ellos, y entonces podría reinar el régimen nuevo o gobernar el régimen nuevo del Espíritu y dar fruto para Dios, siendo libres en Cristo Jesús. Entonces, un régimen es algo que gobierna. Y precisamente Romanos capítulo 7 termina hablando de los dos regímenes, el del Espíritu y el de la letra. Entiendo que originalmente la Biblia no traía capítulos ni versículos. Ellos fueron agregados para que nosotros lo comprendamos en una forma clara. De modo que esto es una continuidad de la misma carta. Sí, Pablo no puso capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Era una sola carta. Y dentro de esta misma carta y dentro de esta misma continuidad, él dice: de modo que sirvamos a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y sigue diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, conforme al régimen viejo de la letra, sino conforme al Espíritu. Verso 2 lo aclara mejor. Dice: porque la ley del Espíritu de vida, la ley, ya habla de una ley. Recuerde que era un régimen, algo que gobierna. Un régimen es algo que gobierna, algo que controla. Es una ley, son reglas, son normas. Pero ya aquí no se nos habla de que ya no pertenecemos al régimen viejo de la letra, al gobierno de leyes y de normas antiguo de la letra, del antiguo pacto, sino que ahora somos parte del nuevo régimen, de la nueva ley, del nuevo gobierno, del nuevo orden que controla nuestra vida. Y ese nuevo ley, gobierno, orden, se llama el del Espíritu. Y en el verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida. Hay una ley, pero ya no es la ley de la letra. Hay un régimen, pero no es el régimen viejo del mandamiento o de la carne o de las obras. Es una ley del Espíritu de vida. Es una ley que está en mí, pero es una ley que me impulsa hacia la vida. Es una ley representada por el Espíritu Santo que me lleva a la vida. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, el régimen nuevo del Espíritu, yéndonos al contexto, me ha liberado del régimen viejo de la letra. El nuevo del Espíritu me liberó del viejo de la letra. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué me ha librado de la ley del pecado y de la muerte? Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Los que andan conforme a la carne, conforme al régimen viejo de la letra, conforme a ese régimen que los gobierna, que los controla, a las leyes antiguas de la letra. Estas personas están en la carne y están en condenación y están bajo juicio y están en pecado, sin importar cuántos años tengan de estar en la iglesia y sin importar el nombre de la denominación o qué tan lindo sea el nombre que tenga la iglesia. Eso no va a importar. Lo que va a importar es si está en la carne o si esa carne fue crucificada y sepultada con Cristo Jesús, porque si fue crucificada y sepultada, esa persona ya no está bajo el régimen viejo que le gobierna y que le controla de la letra y del pecado,
si no está bajo el nuevo, verso 2 del capítulo 8 de Romanos, porque la ley del Espíritu de vida, el Espíritu, esa ley que está sobre la ley que fue dada en piedra, esa ley que gobierna, que es superior a la ley dada en letras. Esa ley que ya no está escrita en piedra, sino que está escrita en mi corazón, que es una ley de vida. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado del pecado y de la muerte.